buenas. Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe y en la esperanza bendita que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda su hermano Hugo Tapiolas aquí desde Paraguay para el continente y para el mundo. Un saludo muy, pero muy nutritivo para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación con el propósito de lograr ese crecimiento espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos en miras de el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Oh, mis amados, le traemos para ustedes hoy un manjar espiritual. Hoy hemos preparado otro manjar más de ese tesoro del cual habla el apóstol Pablo a los Corintios cuando le dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el mensaje. El vaso de barro somos nosotros. Y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a darle alas a la palabra de Dios. Vamos a darle alas a la preciosa, bendita y riquísima palabra del Señor. Con el propósito, con el objetivo que se cumpla el versículo que aparece en el Salmo 147, versículo 15. Dice así el texto bíblico, Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Oh, mis amados, qué preciosura de pasaje. Qué versículo más rico. Qué versículo más dulce. Qué versículo más hermoso. Saber que Dios envía su palabra a la tierra, y no solamente dice que envía, dice también que velozmente corre su palabra. Y es justamente a través de estos vasos de barro que el Señor hace correr velozmente su palabra. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema que es para endulzar nuestros corazones. Hoy tenemos un tema exageradamente nutritivo, rico, precioso y lleno de colores agradables como el arco iris. Y justamente vamos a compartir con ustedes un mensaje tan pero tan hermoso como este. Pero como ya es costumbre, vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección, la tutela del Espíritu Santo, que es el único maestro del cual nos podemos valer para poder realmente entender las sagradas escrituras. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces la programación de la fecha, pero con una oración. Vamos a ir de rodillas hasta el trono de la gracia. Amoroso Padre y Dios eterno que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para exaltarte, para adorarte, para rendirte el culto y la adoración que solo tú te mereces,
por ser el creador, el diseñador y el sustentador de todas las cosas. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención, perdón y vida eterna. Gracias porque en Jesús tenemos abundancia de esperanza, abundancia de eternidad, porque podemos vivir una eternidad con Cristo y con todos los salvados si es que cumplimos con las condiciones que la administración divina ha establecido desde un comienzo. Oh Señor, queremos pedirte por todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes del continente se unen con nosotros de tal manera que estos mensajes puedan realmente servir para apuntalarnos de tal manera a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Oh Señor, ayúdanos para crecer espiritualmente hablando cada día, de tal manera que Oseas 4:6 no tenga que cumplirse en nosotros, de tal manera que 2 Corintios 4:4 tampoco tenga que cumplirse en nosotros, y mucho menos Juan 8:24. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, lávanos, límpianos, que podamos aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias que nos toque pasar, que podamos realmente gozarnos en gran manera en tu palabra cada día más y más. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo. Bendice tu palabra al ser predicada y proclamada. Y no solamente bendice, sino también glorifica tu palabra. Que la misma pueda realmente causar el impacto tan, pero tan anhelado por todos aquellos que te buscan de veras y de todo corazón. Oh Padre Celestial, nos encomendamos como somos bajo tus tiernas alas de amor y de ternura, y nos sometemos a tu preciosa y divina voluntad también. Oh Señor, danos el Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos, la más urgente de todas nuestras necesidades, para que de esa manera tu palabra pueda realmente ser proclamada con poder, porque te pedimos y te agradecemos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más, a un tema más, a una tesis espiritual más. Porque, hermanos, ya hemos subido con en total suman 88 temas donde tú te puedes enriquecer espiritualmente hablando. Ese es el propósito de estos temas. Por lo tanto, le animamos a que puedan entrar en nuestro canal. Nuestro canal en Google se llama Ministerio Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. Así lo pueden buscar en Google y ahí van a encontrar más de 80 prédicas. Con el de hoy suman 88 en total.
para la gloria y la honra del Señor en primer lugar, y en segundo lugar para el beneficio espiritual y el crecimiento de todos aquellos que no quieren que se cumpla en sus vidas Oseas 4:6, ni tampoco Segunda de Corintios 4:4. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo, mis amados, al tema de esta ocasión. Y vamos a mirar la pizarra porque acá tenemos el título del tema de esta ocasión. El título es en forma de pregunta y dice así: ¿cuándo el obedecer es una delicia? Esa es la gran pregunta, mis amados, que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cuándo el obedecer es una delicia? Qué tremendo tema, mis amados, tenemos para hoy. Ese es el propósito del tema y del estudio de esta ocasión. Responder esta pregunta: ¿cuándo el obedecer es una verdadera y genuina delicia? Oh, mis amados, ¿saben por qué amerita que presentemos un tema como este? ¿Saben por qué? Porque ustedes no me van a creer, pero hay miles, no solamente miles, sino millones de cristianos que el obedecer para ellos es un yugo. El obedecer para ellos es una esclavitud. La obediencia para miles y millones de cristianos es una carga muy, pero muy pesada. Y por esa razón amerita y bastante que presentemos un tema como este. Porque es alarmante, mi estimado hermano. No se puede creer, pero es la realidad. Es impresionante la cantidad exagerada de hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero el obedecer es una verdadera carga y muy, pero muy pesada. Entonces, vale la pena que estudiemos este tema de tal manera que podamos tener bien claro en nuestras mentes cuando el obedecer es una delicia. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a poner primero aquí en la pizarra los versículos que nos van a servir de introducción. En primer lugar tenemos Salmo 112, versículo 1. Tenemos también Salmos 119, versículo 24. Luego hay que saltar al 77. Luego hay que ver el 92. Luego tenemos el 143 y también el 174. Y también tenemos Romanos capítulo 7, versículo 22. Estos son los pasajes en cuestión que arrojan mucha luz sobre esta pregunta que aparece aquí y que nos está sirviendo como título para zambullirnos al tema de esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a buscar el primer pasaje que vamos a ver es 112.1 de Salmos. Vamos a ver lo que el salmista nos dice acá, inspirado por el Espíritu Santo. Salmo 112, versículo 1. Aquí vamos a encontrar un pasaje
preciosísimo. Este versículo es más dulce que la miel, que esa miel de abeja que se vende en Bariloche. Es una belleza indescriptible. Es una ricura indescriptible. Pero este versículo le supera. Muy bien, vamos a leer Salmo 112, versículo 1, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y ahora lo que viene a continuación, no solamente te animo para que subrayes en tu Biblia, sino principalmente aquí en tu mente. Noten lo que dice la última parte del versículo 1. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oh, mis amados, qué hermosura que tenemos acá. ¿Qué dice aquí la inspiración? Acá dice que el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita. Entonces, la primera pregunta que surge es la siguiente: ¿qué significa temer a Jehová? Esa es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque la primera parte del versículo 1 del Salmo 112 dice que es el que teme a Jehová, el que se deleita en gran manera en la ley de Dios. Pero surge la pregunta: ¿qué significa temor o temer a Jehová? Oh, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay miles, pero miles de predicadores. Mis oídos escucharon. Por lo tanto, les hablo con conocimiento de causa. Hay miles y miles de predicadores por ahí que están diciendo que temor a Jehová o temer a Jehová es respeto. No, mi estimado hermano. Si tú tienes ese concepto en la mente, es hora ya de que te divorcies de ese concepto. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a demostrar con la Biblia que temor a Jehová es odiar el pecado. Que se te grabe con letras de fuego, mi estimado hermano. El temor a Jehová, el temor a Dios es odiar el pecado. Eso es la mejor definición que podemos dar de qué significa temor a Dios o temor a Jehová. Ahora, vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Y para eso vamos a irnos al capítulo 8 de Proverbios. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios 8:13 tiene la mejor, pero la mejor definición de lo que es temor a Jehová. Noten lo que dice. El temor de Jehová es, ¿qué dice? Es aborrecer el mal. Ahí está. Más claro imposible, mi estimado. Noten lo que dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Eso es temor a Jehová. El temor a Jehová no es tener respeto o reverencia como miles y miles están diciendo por ahí. No, esa definición no puede ser. ¿Saben por qué? Porque Proverbios 8:13 es la mejor, pero la mejor definición de lo que significa temor a Jehová.
Muy bien, ya tenemos entonces la respuesta a esta pregunta que surgió como fruto de la primera parte del versículo 1 del Salmo 112. Ahora vamos a conectar los pasajes que siguen al versículo 1 del Salmo 112. Todos estos versículos que están acá son primos hermanos del versículo 1 del Salmo 112. Por lo tanto, amerita que busquemos ahora el Salmo 119, Salmo 119, versículo 24. ¿Por qué? Porque todos estos pasajes nos van a decir y enseñar la misma, pero la misma cosa. Entonces, volvamos otra vez, antes de leer el versículo 24 del Salmo 119, volvamos otra vez a Salmo 112, versículo 1. En el Salmo 112, versículo 1, leíamos que el hombre que teme a Jehová se deleita en gran manera en la ley o en los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 112, verso 1. Ahora, veamos un poco el versículo 24. Noten lo que dice, mis amados. Qué hermosura es este versículo. Dice así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué extraordinario, mis amados. Noten en qué se deleitaba el salmista. No solamente en los mandamientos, como dice 112.1, sino también en sus testimonios. ¿Por qué? ¿Por qué se deleitaba en ello? La última parte del versículo 24 dice por qué. Porque ellos eran sus consejeros. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿te deleitas tú en la ley y en los testimonios? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. Qué tremendo este pasaje. Ahora, pasemos un poco a ver el versículo 77. Salmo 119, pero esta vez vamos al versículo 77. Noten lo que dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Ahí está, otra vez el mismo concepto, otra vez el mismo detalle. Y noten cómo en todos los versículos que estamos leyendo aparece la palabra delicia. ¡Qué hermosura, mis amados! Ahora, versículo 92. Siempre dentro del Salmo 119. Ahora veamos lo que dice el versículo 92. Si tu ley, mucho ojo con este pasaje, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos dice que si no nos deleitamos en la ley de Dios, ya en nuestra aflicción vamos a
perecer. Eso es lo que está diciendo en pocas y rápidas palabras. Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a ver hoy. Y ahora nos toca el verso 143. 143 del mismo Salmo 119. Dice así: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué dice? Mi delicia. Otra vez podríamos decir, alabado sea el nombre del Cordero. Noten, hermano, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Más, ese más es un sinónimo también, pero a pesar de todo, sus mandamientos fueron, o tus mandamientos fueron mi delicia. Oh, mis amados, eso nos enseña que a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo tipo de pruebas que podamos pasar en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial, aún así el cristiano siempre, no de vez en cuando, el cristiano siempre se va a deleitar en la ley de Dios, en la ley divina. Alabado sea el nombre del Señor por ese detalle tan hermoso. Y ahora tenemos el versículo 174. Dice así el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y ahora viene. Y tu ley es mi delicia. Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos enseñan todos estos pasajes que estamos leyendo? Que el cristiano siempre, a pesar de los pesares, a pesar de los cúmulos de pesares que pueda tener, porque Jesús fue claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, a pesar de las angustias, aflicciones, pruebas o dolores que el cristiano tenga que pasar en este mundo, a pesar de todo eso, siempre él o ella, el cristiano, se va a deleitar en la palabra de nuestro Dios. Y también tenemos Romanos 7:22. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7, versículo 22. Veamos lo que tenemos acá. Romanos capítulo 7, versículo 22. Solamente que no podemos leer el versículo 22 solo aislado del contexto. Vamos a leer un poco desde el versículo 18 en adelante para agarrar un poco de contexto. Dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal o el pecado está en mí. Y ahora viene el versículo 22. Noten lo que dice el versículo 22, mis amados, y díganme si no encaja con todos estos pasajes que hemos leído en el libro de los Salmos. Dice el versículo 22 así:
porque según el hombre interior, ahora viene, me deleito en la ley de Dios. Ahí está, mi estimado hermano, qué hermosura. Ahora, vamos a hacer una conexión espectacular con otro pasaje que escribió también el apóstol Pablo y lo vamos a conectar. Este pasaje de Romanos 7:22 lo vamos a conectar con uno que aparece en el libro a los Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 4. Noten, hermanos, acá hay una conexión preciosa. Noten que el versículo 22 de Romanos 7 decía, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora, conecten ese pasaje con Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 y vamos a encontrar una belleza en este pasaje. Noten lo que dice. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, noten ahora el detalle que viene, el interior, noten la misma palabrita que en el versículo 22 de Romanos 7. El interior, o sea, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Noten qué hermosura, mis amados, alabado sea el nombre del Señor por esta conexión tan hermosa que estamos haciendo. Ahora, mis amados, qué tremendo lo que tenemos a continuación. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las razones. Vamos a ver la razón número 1. Vamos a ver la razón número 1. Vamos a poner acá esta R, va a ser razón. Razón número 1. Razón número 1. Cuando el obedecer es una delicia. Vamos a poner acá la razón número 1. Cuando sabemos el costo. Cuando sabemos el costo. Cuando el obedecer es una delicia, aquí está. Cuando sabemos el costo. Este es justamente, mis amados, el punto número 1, la razón número 1. Cuando el obedecer es una delicia, cuando sabemos el costo. ¿Qué costo? ¿El costo de qué? Ahí es donde vamos a entrar ahora. Justamente vamos a entrar ahora en este punto. Y vamos a leer, escuchen bien, mis amados, esta cita que les voy a leer se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 409. Esta cita que les voy a leer arroja luz sobre este punto, sobre la razón número 1. ¿Cuál es? Cuando entonces el obedecer es una delicia, cuando sabemos el costo. ¿Pero qué costo? Acá viene. Joya de los Testimonios, tomo 1, 409. Nos dice así. Cristo lo sacrificó todo por el hombre. ¿Qué clase de sacrificio hizo el Cristo de la gloria, mi estimado hermano?
Acá dice que Cristo lo sacrificó todo. Subrayen esa palabra todo. Cristo lo sacrificó todo por el hombre, a fin de permitirle ganar el cielo. Mucho ojo con este detalle, mi estimado hermano. ¿Qué hizo Cristo para que nosotros podamos realmente ganar o llegar a la vida eterna o al cielo? Cristo lo sacrificó todo. Todo, mis amados, qué tremendo. Cristo estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de que tú y yo podamos estar algún día en la patria celestial. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora viene, los que tienen un sentido justo, los que tienen un sentido justo de la magnitud de la salvación y de su costo, ahí está, no murmurarán nunca, porque deban sacrificarse por Cristo. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. Saben, hermano, hay miles, pero miles de cristianos que dicen así: la salvación es gratis. La salvación es gratis. La salvación es completamente gratis. Pero saben, hermanos, se olvidan de una cosa: que la salvación es gratis para nosotros, que es lo que recibimos. Pero la salvación no fue gratis para el que pagó la salvación, que fue Cristo. Ese es un detalle tremendo. Y para nosotros tampoco es gratis. Y les voy a demostrar esto con la palabra de Dios. Le voy a demostrar, mi estimado hermano. Escuchen lo que dice. Pero antes de ir al texto bíblico, vamos a volver a leer la última parte de esta cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, 409, porque tiene un peso impresionante. Noten lo que dice. Los que tienen un sentido justo de la magnitud de la salvación y de su costo, que es justamente este punto que está acá, noten, ahí dice que los que tienen un justo concepto de la magnitud de la salvación y de su costo, dice que nunca, pero nunca van a murmurar porque deban sacrificarse por Cristo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Saben una cosa? En la época de la señora White, mientras ella vivía, había una señora a quien Elena de White le predicó personalmente. Pero saben, esta señora disfrutaba de su pipa. Ella fumaba. Y justamente después que la señora White le predicó, ella dijo: yo no puedo ser salva. ¿Y saben por qué? Porque yo no estoy dispuesto a sacrificarle a mi pipa. ¡Qué tremendo, mis amados! Y eso es lo que está pasando con miles y miles de cristianos. Hay miles y miles de cristianos que no están dispuestos a sacrificarse por Cristo. Sí, ¿y saben por qué? Porque no tienen acá en sus mentes un justo concepto de cuánto costó la salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo
tengo en mi mente un justo y un claro concepto de cuánto me costó mi salvación, no voy a murmurar ni a quejarme porque tenga que sacrificarme por Jesús. Oh, mis amados, este punto es demasiado cardinal. Este punto lo tenemos que subrayar y subrayar muchísimo. ¿Cuándo entonces el obedecer es una delicia? Cuando sabemos el costo. Y ahora déjame leerte, mi estimado hermano, el versículo donde te voy a demostrar que la salvación no es gratis, como muchos nos quieren hacer creer. Claro, la salvación es gratis en el sentido de que yo no tengo que pagar nada. En ese sentido es gratis. Pero noten el versículo que vamos a leer ahora. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 14 y vamos a encontrarnos acá con un versículo impresionante. Noten lo que dice Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Aquí está el costo, mi estimado hermano. Aquí está lo que nosotros tenemos que pagar, pero entre comillas, porque no se trata de dinero, estamos hablando en el sentido espiritual. Noten lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Noten, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Noten ese detalle. Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y ahora viene, mis amados, el versículo 33. Y en el versículo con el versículo 33 yo te estoy demostrando que en cierto sentido la salvación no es gratis. Noten lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, ¿cuál es? Si bien es cierto, en algunos pasajes de la Biblia, principalmente en Romanos, dice que la salvación es gratuita. Si bien es cierto, hay pasajes que dicen eso, pero también hay pasajes como el que acabamos de leer de Lucas 14, 33, donde dice que el cristiano tiene que pagar un costo. Y ese costo es renunciar al todo tipo de pecados, renunciar a
toda clase de pecado que exista en este mundo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Pero ya tenemos el primer punto. Acá tenemos la primera razón. Esta es la primera razón en relación a esta pregunta. ¿Cuándo el obedecer es una delicia? Cuando sabemos el costo. Oh, mis amados, cuando nosotros sabemos cuánto, pero cuánto se pagó para tu salvación y para la mía, ningún sacrificio va a tener que llevarnos a quejarnos o murmurar contra el Dios del cielo. Cualquier sacrificio que tengamos que hacer por Cristo va a ser muy, pero muy bienvenido. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cuánto se tuvo que pagar para tu salvación y para la mía? Esta pregunta la vamos a responder con un pasaje que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Noten lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora viene el versículo 18 que es clave. Noten lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Oh, mis amados, el precio que el cielo pagó para salvarte a ti y para salvarme a mí fue exageradamente alto. No se pagó con oro, ni plata, ni con libra esterlina, ni con dólares. Se pagó nada más y nada menos que con la sangre preciosa de Cristo. Imagínense, mis amados, hasta qué punto llega el costo de nuestra salvación. Eso quiere decir, mi estimado, que cuando nosotros sabemos, cuando a nosotros nos queda claro cuánto se pagó para salvarnos, vamos a poder, el obedecer va a ser una delicia. Pero si tú no tienes un concepto claro de cuánto se pagó para la salvación del hombre, es imposible que para ti el obedecer sea una delicia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Vamos entonces ahora a ver la razón número 2. Vamos a ver, esta R siempre es razón, y vamos ahora a entrar a la razón número 2. Noten lo que dice. La declaración que les voy a leer ahora se encuentra en Cada Día con Dios, página 92. Y dice así esta hermosura de declaración. Si cada día recibimos el poder del mundo venidero, noten, ahí tenemos que parar. Ahí vamos a parar porque tenemos que ver qué significa esto. Recibir el poder del mundo venidero. Vamos a poner acá. Recibir el poder del
mundo venidero. Esta sería prácticamente la razón número 2. Recibir el poder del mundo venidero. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta declaración. ¿Qué significa recibir el poder del mundo venidero? Vamos a ver lo que tenemos. Vamos a ver este detalle. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Ese texto amerita que lo leamos. Hebreos capítulo 6. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Noten, para que el obedecer sea una delicia, aparte de este punto número 1, necesitamos también recibir el poder del mundo venidero. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa espiritualmente hablando recibir el poder del mundo venidero? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Noten lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y ahora viene, noten el versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahí está. Acá justamente encontramos este segundo punto que figura acá en nuestra lista. Ahora, ¿qué significa recibir el poder del mundo venidero? Vamos a ver. Esta cita que les voy a leer es espectacular. Noten, Meditaciones Matinales, páginas, las Meditaciones Matinales del 53. Esta cita que les voy a leer está en una matutina del Espíritu de Profecía del año 53 y se encuentra en la página 302. Y noten lo que dice. Noten, hermanos, qué hermosura tenemos acá. Dice así esta cita: la perfecta armonía con la voluntad de Dios es el blanco supremo del cristiano. ¿Cuál es el blanco supremo del cristiano, hermano? ¿Qué dice? Noten, hermano, porque este es un detalle clave. Noten, vamos a repetir otra vez. La perfecta armonía con la voluntad de Dios es el blanco supremo del cristiano. A este debe encantarle hablar de Jesús y del cielo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que le debe encantar al cristiano? Dice acá que a ese cristiano le debe encantar hablar de Jesús y de las cosas del cielo. Y ahora viene, noten el bombazo que se viene ahora. Esto es, según Pablo, gustar
o recibir los poderes del mundo venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Qué espectacular, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? Acá dice que que gustar o recibir el poder del mundo venidero equivale al hecho de que el cristiano se ponga en armonía con la voluntad de Dios y le encante hablar de las cosas celestiales. Oh, mis amados, aquí tenemos una tremenda pregunta que hacernos. Escúchame bien, mi estimado hermano, la pregunta que te voy a hacer a continuación. ¿Te deleitas tú en hablar de temas espirituales? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. ¿Te deleitas tú en hablar de temas espirituales? ¿Cuál es el tipo de conversación que más te encanta? Ese es un punto fundamental, mi estimado hermano. Cuando el obedecer es una delicia. Número 2, cuando recibimos o gustamos el poder del mundo venidero. Pero, ¿qué significa eso? Ya dijimos que mi vida ponga en armonía con la voluntad de Dios y que al mismo tiempo me deleite en hablar de Jesús y de las cosas celestiales. Oh, mis amados, esa es una característica trascendental y fundamental de todo verdadero cristiano. Pero ¿saben una cosa? Tristemente tenemos que reconocer que hay miles y millones de personas que se dicen ser cristianos, pero que no se deleitan en hablar de temas espirituales. Esa es la tragedia. Ustedes no se imaginan, mis amados, la cantidad de adventistas del séptimo día con quienes yo tuve que romper relaciones. ¿Por qué? Porque no se deleitan en hablar de temas relacionados a Jesús y su causa. Y yo no puedo visitarle a un hermano en su casa para hablar de fútbol, para hablar de deportes, para hablar de cosas laborales o comerciales, de negocio. No, si yo le visito a un hermano en su casa, va a ser para hablar de temas espirituales, mi estimado hermano, y no para hablar de temas relacionados al mundo. Oh, mis amados, este es un punto clave. ¿Cuándo entonces el obedecer es una delicia? Acá tenemos la razón número 2. ¿Cuándo? Cuando recibimos el poder del mundo venidero. ¿Y qué significa recibir el poder del mundo venidero? Recibir el poder o gustar el poder del mundo venidero es justamente cuando nos deleitamos en hablar de temas espirituales. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por eso. Ahora, sigue diciendo la cita que comenzamos pero no terminamos de Cada Día con Dios, página 92. Si cada día recibimos o gustamos el poder del mundo venidero, que es este punto número 2,
Y ahora viene el punto número 3. Si tenemos comunión con Dios, vamos a poner acá. Razón número 3. Razón número 3, entonces, comunión con Dios. Esta es la razón número 3 para que una persona se deleite en la ley de Dios. ¿Cuál es la razón número 3? La comunión con el Creador. Oh, mis amados, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Tienes tú comunión con el Creador? ¿Estás tú en constante comunión con el Creador? ¿Por qué? Porque si tú no tienes esta característica, nunca, pero nunca el obedecer va a ser una delicia. Así como suena, mi estimado hermano. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, sigue diciendo. Incorporaremos en nuestras vidas principios elevados. Ese sería el número 4. Vamos a poner acá. Razón número 4. Razón número 4 viene a ser incorporar principios. Principios elevados. Esto sería otra razón más. ¿Cuál es otra razón más entonces para que el obedecer sea una delicia? Que nosotros podamos incorporar en nuestras vidas principios elevados. Ese es un detalle cardinal, mi estimado hermano. ¿Tienes tú principios elevados? ¿Son elevados los principios que tú tienes? ¿O tú le has hecho caso a Satanás en tirar por la borda los principios del cielo? Mucho ojo, mi estimado hermano, porque saben una cosa, hay miles pero miles de cristianos que están tirando por la borda las normas cristianas, los principios cristianos. Y te puedo asegurar que, como dice la cita, si tú incorporas principios elevados en tu vida, el obedecer va a ser una verdadera delicia. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, sigue diciendo. Noten, voy a volver a leer otra vez desde un comienzo, Cada día con Dios, página 92. Si cada día recibimos el poder del mundo venidero, esta es la razón número 2. Si tenemos comunión con Dios, razón número 3. Incorporaremos en nuestras vidas principios elevados, razón número 4. Y ahora viene una clave espectacular. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? La palabra entonces es sinónimo de como resultado de. ¿Cuáles son los resultados? Como resultado de estas 4 razones que pusimos acá, como fruto o resultado de estas 4 razones, ahora viene. Entonces, será tan natural para nosotros ser puros, santos y separados del mundo como lo es
para los ángeles ejecutar las órdenes de Dios. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué declaración más extraordinaria! Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esta declaración tan espectacular. Oh, mis amados, la cita dice, será tan natural. Esa palabra natural es clave. Será tan natural para nosotros ser puros, santos y separados del mundo, como lo es para los ángeles ejecutar las órdenes del cielo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Busquen conmigo el Salmo 103. Salmo 103, qué hermosura de pasaje. Noten lo que dice. Salmo 103, versículo 20. Noten lo que dice. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y ahora viene un detalle clave. Noten cómo termina el versículo 20. Que ejecutáis su palabra. Acá dice, hermano, que para los ángeles es una delicia, es natural obedecer la palabra o las órdenes de Dios. Ahora, si nosotros tenemos estas 4 características, estas 4 razones que aparecen aquí, también va a ser natural para nosotros obedecer las órdenes del cielo, a pesar de lo que dice el profeta Jeremías. Vamos a buscar un pasaje que encontramos en el libro del profeta Jeremías. Noten, mis amados, a pesar de este versículo, el obedecer va a ser una delicia. Noten, a pesar de Jeremías 13, 23, a pesar de Jeremías 13, 23, el obedecer va a ser una delicia. ¿Y qué dice Jeremías 13, 23? Noten. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Noten, hermanos, qué tremendo lo que dice Jeremías 13:24. Jeremías 13:24 dice que así como el leopardo no se puede sacar sus manchas, y hay una frase que dice una mancha más que le hace al tigre. Hermano, a pesar de Jeremías 13:24, el obedecer va a ser natural y una delicia siempre y cuando tengamos clavado en nuestras mentes estos 4 principios. Oh, mis amados, qué extraordinario lo que estamos diciendo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por estas verdades tan gloriosas que estamos estudiando. Ahora vamos a otra razón más. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 43. Noten esta cita como dice: para servirle convenientemente es necesario haber nacido del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué dice?
para servirle convenientemente, vamos a poner acá la razón número 5. Y sería nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esta sería la razón número 5. Ya tenemos 5 razones. Ya tenemos 5 motivos por los cuales el obedecer va a ser una delicia. Noten cómo sigue diciendo. Entonces obedeceremos a todos sus requerimientos espontáneamente. ¿Qué dice acá, hermano? Espontáneamente. Ahora yo te pregunto, espontáneamente no es lo mismo que naturalmente. Claro que sí. Espontáneamente es sinónimo de naturalmente. Oh, mis amados, qué hermosura lo que estamos diciendo. Y termina diciendo, en eso consiste el culto verdadero. Oh, mis amados, ¿en qué consiste realmente el verdadero culto? Para Jesús, el verdadero culto para Jesús es la obediencia a su ley, pero no una obediencia forzada, no una obediencia que sea un yugo de esclavitud, no, una obediencia natural y espontánea. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias otro pasaje interesantísimo. Y vamos a hacer una conexión estupenda aquí con 2 pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Mateo 11, versículos 28 y 29. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, versículo 9. Mucho ojo con este versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Cristo? El deseado de todas las gentes. Dice claramente que el yugo de Jesús es la ley de Dios. ¿Escuchaste eso, mi estimado? Grábate con letras de fuego en tu mente. El deseado de toda la gente dice, no tengo ahora la cita ni tampoco la página, pero en otro momento te voy a poder dar. O si tú quieres, escríbeme a mi correo electrónico y con mucho gusto te mando. Noten lo que dice. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es conectar este pasaje de Mateo que recién leímos y lo vamos a conectar con Primera de Juan 5, versículo 3. Qué hermosura de pasaje, mis amados. Noten lo que dice. Primera de Juan 5, 3. Pero pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y gravoso quiere decir pesado. Hermanos, la ley de Dios no puede ser una carga pesada. Siempre y cuando tenemos estos 5 estas 5 razones
en nuestras mentes, escrito en nuestros corazones. Oh, qué extraordinario. Ahora, noten, la última pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué clase de esperanza tenemos si no nos deleitamos en el Señor? Va a ser prácticamente la última pregunta para cerrar nuestro programa de hoy. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Meditaciones Matinales del año 53 en la página 302 y dice así: si no hallamos placer en las cosas celestiales, ojo hermano con este detalle, ¿hallas tu placer en las cosas espirituales? ¿Te deleitas conversando de temas espirituales? Porque acuérdense que Jesús fue claro cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, la boca habla, pero de acuerdo a lo que hay en el corazón. Hermanos, si en el corazón hay amor a la política, la boca va a hablar de eso. Si en el corazón hay amor al pecado, la boca va a hablar del pecado. Y si en el corazón está Cristo entronizado, sentado en el trono de tu corazón, tu boca va a hablar de Cristo y de las cosas celestiales. Alabado sea el nombre poderoso y magnífico de nuestro Dios. Sigue diciendo, si no hallamos placer en las cosas celestiales, si no tenemos interés en buscar el conocimiento de Dios. Ahí está, mi estimado. ¿Tienes tu interés en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios o no? ¿O tú prefieres el estancamiento? ¿Tú prefieres estancarte para que si te estancas crezcan renacuajos? Porque en el agua estancada lo único que crecen es renacuajos. ¿Quieres tú estancarte espiritualmente? Noten lo que dice. Si no tenemos interés en buscar el conocimiento de Dios, ni deleite en contemplar el carácter de Cristo, poseemos, y acá viene una bomba, una falsa esperanza. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué es lo que poseemos, hermano? Si no tenemos estas características que aparecen acá, si no tenemos estas características que aparecen acá, tenemos una falsa esperanza. ¿Y para qué ser cristiano si tenemos una falsa esperanza? No vale la pena, mi estimado. Es mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo y no que te pierdas en la iglesia y arrastres a otros también con tu cristianismo falso. Así de contundente y así de claro es la realidad, mi estimado hermano. Ahora, vamos a terminar el tema de la fecha buscando otra vez en el libro de Salmos, que varios de ellos ya leímos al comienzo de nuestro tema, pero vamos a terminar leyendo el Salmo 1, que es un salmo precioso y que de paso tiene mucho que ver con el tema que hemos desarrollado hoy. Dice el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Ahí está, hermano. Noten qué hermosura. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche.
será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Oh, mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hemos llegado al fin de esta programación. Vamos a orar para concluir el estudio de esta ocasión. Y les quiero volver a recordar que estamos a su entera y completa disposición. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y si desean escribirnos, lo pueden hacer. Mi correo es hugotapiolas@outlook.com. En esa dirección nos pueden encontrar. Tenemos el Facebook también, donde nos pueden enviar sus mensajes, o directamente debajo de los videos, allí pueden poner también sus preguntas, sugerencias o comentarios. Que Dios te bendiga ricamente. Y vamos a doblar entonces nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos ayude en que pueda grabar en nuestros corazones el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos exaltarte. Queremos adorarte en la hermosura de tu santidad. Queremos agradecerte muchísimo, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias por todas las bendiciones que nos has regalado hasta aquí. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Te necesitamos mucho. Queremos que el Espíritu Santo pueda grabar o escribir con letras de fuego en nuestras mentes tu palabra, el mensaje que hemos estudiado hoy, porque es un mensaje cardinal. Es un mensaje que tiene un peso enorme delante de los ángeles que nunca cayeron y de todos los mundos no caídos. Oh Padre amoroso, derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo. Acelera los trámites, Señor, para que este mundo llegue a su fin. Anhelamos entrar en la recta final de la historia de este mundo, para que muy pronto podamos verle a Jesús viniendo a buscar a su pueblo. Oh Señor, apresura los acontecimientos finales. Anhelamos que este mundo llegue a su clausura y poder vivir con Cristo por toda la eternidad. Gracias por todo lo que nos das y síguenos bendiciendo hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.